Recién decía Carlucci y los transportistas que si esto no se resuelve fin de mes, comienzo del otro, el comienzo de mes es viernes, el viernes es 1 de julio, ya proyectaba una instancia de faltante de productos, que lo venimos comentando en el noticiero de la gente, porque se rompe la cadena logística de traslado de mercaderías, salvo lo esencial, aludía al oxígeno, a cuestiones medicinales, empieza a complicarse. Un conflicto que, sumando lo que decía Leo desde el lugar de los hechos, es dinámico, es volátil e inorgánico. Dinámico porque cada 10 minutos aparece un corte y otro que se soluciona. Volátil porque también es muy efímero lo que va ocurriendo. E inorgánico porque tenemos no una única cámara, varios sectores en pugna y no hay un liderazgo unívoco. Hay distintos sectores, bases que se autoconvocan y deciden cortar. Por eso es también tan complicado lo que les decía Sonia, informarles con veracidad dónde está el corte de ruta, porque la verdad es demasiado impredecible. Y eso empieza a impactar, por ejemplo, en un sector clave como es la obra pública y la obra privada. Fíjense lo que hemos preparado, esta placa para compartir un poco el escenario. Esta escasez de gasoil dificulta el traslado de insumos, del cemento, de la arena, del aluminio, del acero, todo lo que requiere la obra particular y también la obra pública. También es cierto que en el sector de la obra pública el impacto es por inflación. Ustedes saben que al momento de licitar un emprendimiento, el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial, municipal, proyecta un presupuesto. Pero claro, con una economía que está teniendo una inflación entre el 70 y el 75%, permanentemente hay que hacer readecuación de costos. Y el Estado tiene sus tiempos burocráticos, que a veces no alcanza a subsanar en tiempo real. ¿Y qué pasa? Termina siendo el contratista el financiador de este tipo de obras. Se come la inflación y la verdad que no corresponde. Hay leyes que redeterminan costos y normativas, pero la dinámica inflacionaria es tan veloz que obliga a tener otro tipo de reflejos y el Estado no los está teniendo. ¿Qué genera esto? Que hay un 20% de desfasaje entre lo que cuesta realmente la obra y lo que está pagando el Estado. Y eso dificulta, porque después el contratista le tiene que pagar los insumos, tiene que pagar a su personal y es una cadena que empieza a resquebrajarse y que parece no tener solución. Por eso aludíamos al 20% de desfasaje. Hay muchas obras que empezaron a tener menor ritmo, se empiezan a hacer más lentas. Esto usted lo puede notar en alguna obra de envergadura que empieza a tener un ritmo bastante más cansino. ¿Por qué? Porque no llega la plata, no se consumen los insumos, no se le puede pagar al personal. Entonces las empresas, ¿qué hacen? Empiezan a bajar un poquito el pie del acelerador. Es más, algunas medianas que no tienen espalda financiera directamente desisten de competir en un proceso licitatorio porque se les termina tornando muy complejo en tiempo y forma hacer la obra, y si se van a mitad de camino no cobran ni siquiera lo que invirtieron en un primer momento. Como verán, no es un tema menor la faltante de gasoil, con un elemento adicional. Recién Leo, Max y Sonia aludían a cuánto tiempo puede demorar la resolución. El fin de semana que tuvimos una frágil tregua se hablaba de 15 días. Después apareció el ministro Guerrera de Transporte y dijo 20 días. Cada día cuenta, cada hora que pasa cuenta, y claramente hay una interna del gobierno feroz en un momento de escasez de divisas que, como contábamos en títulos, obligó al Banco Central a tomar medidas restrictivas que en principio no repercuten en la importación de gasoil, pero igualmente el gasoil no aparece. No aparece. Y el riesgo de desabastecimiento, Guille, ¿no? Que siempre está latente, ¿no? Y sí, y lamentablemente la avivada, Maxi, cada tanto cuando uno alude a un escenario de posible desabastecimiento, hay remarcación por las dudas, porque el empresario dice, yo vendo, no sé cómo me voy a recomponer el stock, entonces subo el valor que estoy vendiendo por las dudas, y termina siendo absolutamente perjudicial para toda la economía. Bueno, y una falta de control, ¿no? Porque eso también debería estar ajustado. ¿Cuántas veces se trató de controlar? Denuncian si hay sobreprecios, denuncian, pero bueno, es prácticamente imposible hacerlo en todo el sin duda, territorio. porque además es una cantidad de productos y de cadenas de valor que el Estado claramente ha demostrado ineficacia en el control en un momento de tranquilidad. Imagínense en un momento de conflicto. Sí, además pensaba cada vez que el Estado se quiere meter a controlar, genera el efecto inverso, contrario. La guerra de la inflación que desató, que lanzó en su momento el presidente. A las horas hubo remarcación por las dudas porque temían de medidas muy restrictivas. Es cierto, cuando el Estado amenaza, digamos, la reacción del sector privado no es benévola con el consumidor, muy por el contrario, perjudicial. Bien. Gracias, Guille. Seguimos en un ratito también con vos. Con mucho gusto.